Bueno, vamos a continuar con otra arista de todo lo que está pasando. Vamos a hablar de la arista económica, que en situaciones como esta nos damos cuenta que más que nunca no son solo números, no son solo cifras, hay una dimensión humana, hay una repercusión social importante y a nivel mundial. En Chile el gobierno ya trabaja en una serie de medidas para tratar de mitigar los efectos de esta enfermedad en nuestra economía. Queremos hablar del panorama económico con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, exgerente de la Asociación de Bancos además. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto de saludarlo. Muy buen día, Gonzalo. Gusto de saludarte. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, el gobierno está trabajando en una batería de medidas para mitigar el impacto del COVID-19. En el escenario actual, con la situación que ya teníamos en la economía interna, ¿cómo ve la cosa? Bueno, claramente nosotros tenemos una economía debilitada con anterioridad, donde la trayectoria, sobre todo la inversión, diría yo, a la baja, una caída que en este momento yo he actualizado a un 8% este año, iban a afectar el empleo. Ahora, adicionalmente, tenemos el impacto del virus, del coronavirus, ¿no es cierto? Y eso claramente va a afectar al resto del mundo. Yo creo que son pocos los economistas que nos están prediciendo una recesión para este año global. Y eso nos trae problemas adicionales, porque nosotros somos una economía muy pequeña. Como hemos hablado otras veces, Gonzalo, representamos el 0,00 algo del PIB mundial. En cambio, juntos China y Estados Unidos, solo China y Estados Unidos representan casi la mitad, y si agregamos a Europa pasamos a casi 2/3. Por lo tanto, es un impacto que vamos a sentir ahora distinto, adicional, se adiciona a la caída que habíamos tenido y claramente todo esto está explicado por temores. Temores, en primer lugar, de la gente que tiene miedo a contagiarse y eso pasa en todas partes y ha obligado a países a cerrar ciudades completas. Alejandro, para llevarlo al día a día y a lo más inmediato, hay países, bueno, las realidades económicas de los países son todas distintas, tendrán algunos más espalda que otros para tomar determinaciones de, sobre todo, gasto fiscal. Pero hay países que ante la paralización total están dando un soporte y están aumentando el gasto de una manera tal vez incomparable en la historia reciente, deteniendo el pago de servicios básicos, dando más flexibilidad en el pago y obligaciones crediticias, pago de arriendos, pago de hipoteca, pago de cuentas de servicios básicos, en fin, e incluso dictando normas para que la gente o las empresas no despidan a los ciudadanos por 2 meses por lo menos. ¿Cómo deberíamos visualizar ese fenómeno acá en Chile? Bueno, yo creo que aquí el Estado y el gobierno va a tener que tener un rol de proveer liquidez a una serie de instituciones y tratando de coordinar con las organizaciones privadas ayudas que ayuden también a esa liquidez. Eso lo vivimos desde fin del 2008 y la recesión del 2009. Por lo tanto, el gobierno todavía no anuncia la batería de medidas, pero claramente vamos a tener una situación en que va a haber inyección de liquidez en nivel ya microeconómico, es decir, a empresas, sobre todo pymes, que ya estaban muy golpeadas, ¿no es cierto?, desde octubre, y yo espero ese tipo de reacción. Ahora, hay muchas empresas o hay mucha pyme que puede estar absolutamente conectada con lo que está pasando y diga, bueno, ya, yo estoy de acuerdo, voy a cerrar mi local, voy a cerrar mi bar, mi restaurante, pero ¿cómo hago si no estoy generando nada para pagar sueldos? Claro. ¿Cómo se va a administrar eso? Porque esa es la gran realidad. Ese es el gran dilema, ese es el gran dilema porque, por un lado, yo creo que las medidas de restricción tienen que extremarse. Yo creo que la lección que aprendimos con algunos países en Europa es que aquí tenemos que ir a lo que se llama el lock, ¿no es cierto?, de las ciudades, el lock para que no circule el virus. El tema de fondo aquí es que el virus
debe dejar de circular y vamos a tener que absorber ese costo. Respecto a las empresas, claramente van a ser afectadas y esa es la preocupación, es un verdadero dilema. Un dilema es un problema que tiene dos soluciones y hagas lo que hagas, va a tener un costo. Por lo tanto, yo en estos momentos privilegiaría la salud, ¿no es cierto? Y lo más importante es saber los impactos. Eso es lo que yo he sido entrenado durante años, de tener números. ¿Cuánto es el impacto de los cierres? ¿Cuánto podemos compensar? ¿Cuánto el Estado se puede poner? Mira, en Europa uno de los grandes problemas que hay es que ha habido un impacto enorme sobre la infraestructura hospitalaria y eso, como bien decías tú, ha aumentado el gasto público bastante. Pero lo más importante, más allá que está aumentando, más allá que vamos a tener demandas sobre el sector salud, tenemos que saber cuánto nos va a costar esto y eso, antes que se anuncien las medidas, tiene que estar bien calibrado. Los estados como el chileno deberán hacer una revisión histórica y tal vez de un cambio de relato económico fiscal como nunca antes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted el año pasado definió en conjunto con el Congreso un presupuesto destinando su gasto fiscal a diversas áreas con un tanto por ciento de ese gasto, tal vez la readecuación va a tener que estar concentrada fundamentalmente el tema sanitario y el tema, por ejemplo, laboral, el tema pyme, el tema economía, por darte un ejemplo. ¿A qué me refiero? No sé, algunos, sí, dentro de la ignorancia que todos tenemos, a lo mejor decimos, bueno, a lo mejor el gasto en defensa va a tener que reenfocarse, a lo mejor otros gastos tendrán que esperar. Bueno, tienes toda la razón. Acá hay que reasignar partidas del presupuesto y reestructurar y teniendo presente en primer lugar las llamadas demandas sociales que tienen que estar también bien priorizadas y después acometer con el sector salud. Acá se han gastado enormes cantidades en el pasado en salud, pero no se ve el impacto. Por lo tanto, también hay un examen ahí de una cierta modernización, dado que los recursos cada vez van a ser más escasos en el fisco. Y te digo esto porque detrás de cualquier esfuerzo fiscal que no tiene suficiente financiamiento está la deuda. La deuda puede tener enorme impacto en el futuro. O sea, el tema del gasto fiscal es un tema que va más allá de un periodo, es intergeneracional, es una situación intertemporal, como decimos los economistas, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de ver cuál es el impacto de aquí a 5 a 10 años de tener una situación de expansión fiscal que no está financiada. Hablemos de un tema que también es bastante doméstico, pero que me parece fundamental. El tema de los precios, Alejandro. Nosotros tenemos una economía de mercado libre, sin fijación tarifaria, sin fijación de precio, pero muchos nos preguntamos, bueno, estamos en una situación excepcional. Hay productos que son de primerísima necesidad y desgraciadamente vemos que están pasando dos fenómenos indeseados. Uno, que hay una sobredemanda, por lo tanto pueden escasear productos que todos necesitamos. Y lo otro, una especulación francamente inaceptable respecto a algunos bienes como mascarillas, alcohol gel y en fin. ¿Cómo deberíamos actuar como nación, como Estado frente a esto? ¿Qué herramientas tenemos en términos de precios? Bueno, yo creo que estas situaciones tienen que ser fiscalizadas muy fuertemente, pero yo no creo en los controles de precios y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Las experiencias de los controles de precios son muy malas en este país. Al final terminan ganando aquellos que van al mercado negro. En el fondo, cuando tú controlas un precio, creas una oportunidad para que un abusador empiece a vender esto en el mercado negro. Por lo tanto, yo iría por el lado de la oferta, por el lado de suministrar una cantidad suficiente de productos de primera necesidad, controlar, fiscalizar que esto no se abuse. Por ejemplo, el líder ya puso 5 máximo del famoso gel, ¿no es cierto? Y yo creo que los precios si los marcamos, si los fijamos, al final va a haber un efecto muy malo para la economía, porque al final van a disparar más los precios.
Alejandro, ok, ya, ahí está el argumento. Tú como otros especialistas también ahí dan cuenta de los problemas de la fijación de precios. Pero hay otras herramientas. Por ejemplo, cuando el Estado adquiere toda la oferta de productos como las mascarillas. ¿Eso es bueno, por ejemplo? Decir, bueno, esto ya no puede estar en manos de las farmacias porque esto es demasiado esencial, yo las tomo y yo las administro y las controlo. Yo creo que en casos extremos como estos, yo creo que es una alternativa que hay que utilizar, pero que hay que utilizar bien, porque al final esto está en manos de seres humanos que tienen debilidades, pasiones, etcétera. Por lo tanto, yo primero que nada aseguraría el suministro, aseguraría la oferta. No iría a fijar los precios, sino que aseguraría la oferta y luego vería la manera de distribuir si hay un organismo estatal, una especie de estanco, ¿no es cierto? Y claramente sancionaría si no hay una reacción adecuada en los comercios. Alejandro, hablemos del panorama general y el impacto a las áreas de la economía. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, acá hay claramente un impacto brutal al tema aerolíneas, al tema de los sistemas de transporte internacional, para qué decir el tema de los cruceros, el turismo. Pero acá en Chile, ¿qué pasa con negocios que tú conociste muy bien, que conoces muy bien? La banca, otras áreas. Bueno, nosotros tuvimos una especie de laboratorio ya desde octubre adelante, porque el impacto de las restricciones de transporte, también el corte de las redes alimenticias, porque habían una serie de supermercados, cientos de supermercados atacados. Entonces, nosotros ya sabemos lo que pasa y eso tiene un impacto enorme en la economía. Lo más evidente es el retail, ¿no es cierto? Pero en general se extiende a los servicios y luego a través de la dinámica de la economía a otros sectores. Acá tenemos el turismo brutalmente afectado y las aerolíneas. ¿Sí? Eso es lo que están reportando los precios de las acciones de la compañía aérea más grande que hay en el país. Entonces vamos a tener un impacto, eso es inevitable. Yo no me atrevo a hacer números exactos todavía, pero ya tuvimos en octubre y noviembre IMASEC con caídas bastante fuertes. No digo que vamos a repetirla ahora, pero vamos a tener IMASEC negativos para el mes de marzo. Lo mejor que podemos esperar es que sea nulo. Y hay sectores que van a ser afectados y por lo tanto al final terminan afectando el empleo. La gran pregunta también, Alejandro, a nivel mundial es ¿cuánto puede aguantar el mundo parado? El mundo va a aguantar, Gonzalo. No, la economía, la economía, me refiero a que tenemos la fábrica del planeta completamente parada. Tenemos las fronteras cerradas como tal vez nunca antes desde las guerras. ¿Cuánto puede soportar la economía? Acá se van a escribir libros y van a salir películas y cuánta cosa después de este fenómeno sin precedentes. Bueno, yo el contacto que he tenido con intelectuales de Estados Unidos, ellos no prevén todavía una recesión global extrema. Lo que pasa es que el impacto en los mercados de valores son muy dramáticos, ¿eh? Y la gente se asusta mucho. Y se asusta en gran parte porque saben que una parte importante del impacto de la caída de los valores bursátiles va al consumo. Eso lo llaman los economistas el efecto riqueza. Cuando cae la riqueza en valores, afecta al consumo, afecta a la demanda. El consumo en un promedio de muchos países representa cerca del 70% de la demanda. Entonces, si cae la demanda, caen los ingresos y ahí se transmite al resto de la economía. Pero, dicho eso, lo que yo tengo recolectado de hablar con colegas es que no tenemos todavía una recesión global extrema. Lo que sí tenemos es la duda respecto de la longitud que va a tener esta. Algunos colegas piensan que podría ser parecido a una B corta, pero otros piensan que podría ser una U, ¿no es cierto?, como fue la última recesión. Por lo tanto, todavía tenemos esperanza de que no van a haber impactos tan fuertes en el mundo y que obviamente nos afectan.
Sí, se habla mucho y hemos hablado nosotros también en esta entrevista de cómo el Estado, los gobiernos se están enfrentando esto con las herramientas que tienen a través de sus gobiernos o a través de elementos como los bancos centrales, ¿no? Que también están haciendo lo suyo a nivel mundial. Pero solamente tiene que ponerse el Estado. ¿Por qué lo planteo así? Porque es bien llamativo lo que pasa cuando escuchamos las voces de España o en Francia o en Estados Unidos con las grandes riquezas o con las grandes compañías. Por ejemplo, compañías como Louis Vuitton parando su producción tradicional para volcarse a la producción de alcohol gel. O, por ejemplo, grandes fortunas haciendo sendas contribuciones monetarias para enfrentar esto también. Por ejemplo, España, de los 200.000 millones de euros, 117.000 son fiscales y el resto son donaciones de los más afortunados. ¿Cómo ves tú este mix y cómo se ve acá? En Chile no hemos visto muchos gestos en ese sentido aún. Bueno, yo no creo ser la persona más autorizada para hablar del sector privado y sus reacciones. Lo que sí sé es que una gran cantidad de gente va a hacer eso de los llamados superempresarios, etcétera. Yo no estoy, y ni tengo conocimiento que eso vaya a ocurrir, pero estoy seguro que se va a movilizar en la medida de las necesidades. En ese sentido, lo hemos visto en el pasado, lo hemos visto en variadas situaciones. Por ejemplo, la Teletón, ¿no? Ahí tenemos un apoyo muy fuerte al sector privado a esta obra. Y yo no tengo duda que aquí va a haber una reacción también. Pero yo creo que en este país tenemos que tratar de mejorar la percepción hacia la riqueza y el sector privado y que la tiene, porque hace muchos años en Grecia Esopo escribió la famosa fábula de la gallinita de los huevos de oro y decidió abrirle el estómago a la gallina y mató a la gallina de los huevos de oro. Yo creo que hay que tener cuidado, yo creo que hay que tener sugerencias, pero no obligar. Y eso mismo pasa con los impuestos. O sea, al final yo creo que la solidaridad existe en este país y va a haber apoyo. ¿Qué le parece finalmente, Alejandro? Se nos va el tiempo y gracias por tus minutos, pero ¿qué le parece la dura respuesta ayer del ministro de Economía, Lucas Palacios, ante la pedida de la TAM de apoyo fiscal? Señaló que por ningún motivo por ahora, que era voluntarista y que primero estaban las personas. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer siempre prioridades, ¿ah? Y hay que distinguir entre aquellas empresas que tienen suficiente capitalización, espalda, y aquellas que realmente están casi quebradas. En ese sentido estoy de acuerdo, pero este es un tema que se está tratando a nivel internacional. O sea, a nivel internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, se está considerando el apoyo a aerolíneas. No es una cuestión que hayan inventado acá, sino que es claramente un remedio de lo que está pasando afuera, porque es clave para otra gran industria y sobre todo de países pequeños, que es el turismo. El turismo es una de las industrias más afectadas. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que en Argentina eso se ha venido al suelo y hay que buscar la mejor alternativa. Lo que sí estoy de acuerdo con el ministro que tiene que haber una cierta priorización porque, tal como dijimos anteriormente, no podemos expandir el gasto del fisco y los subsidios hasta el infinito porque al final vamos a pagar la cuenta todos en los próximos años en términos de la deuda pública. Alejandro Alarcón, como siempre, muchísimas gracias por la gentileza de habernos acompañado esta mañana en el canal 24 Horas. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. A cuidarse.